Mi hermana se quedó con la herencia de nuestra madre y me echó de la casa el mismo día en que perdí mi trabajo. Y como si eso no fuera suficiente, llamó a la policía cuando intenté recoger mis cosas. No tienes nada aquí, Clara. Ni siquiera esta casa es tuya, dijo Patricia, cruzándose de brazos en la puerta. Sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y triunfo. Voy a llamar a la policía si no te vas ahora mismo. Me quedé inmóvil, intentando procesar la crueldad de esa frase. La casa que compartimos durante años, que nuestra madre nos dejó, era todo lo que me quedaba. Con la voz temblorosa, pregunté: Patricia, ¿qué hiciste? ¿Cómo lograste cambiar el nombre de la casa sin avisarme? Ella soltó una risa seca y sarcástica. Siempre he sido más lista, Clara. Nunca prestabas atención a los documentos que firmabas, ¿verdad? Ahora es mía. ¿Y tú, querida hermanita? Estás fuera. Agarré el picaporte con fuerza, sintiendo el frío del metal en mi palma. Esto es injusto. Mamá nos dejó esta casa a las dos. ¿Sabes cuánto deseaba que siguiéramos unidas? ¿Unidas? Clara, por favor. Siempre fuiste el lastre de esta familia. Hice todo esto para asegurarme de que el legado de mamá no se desperdiciara contigo, respondió, con una sonrisa venenosa. Mi mente era un caos. Esa misma mañana había perdido mi empleo, y ahora mi propia hermana me dejaba sin un techo. Aún así, respiré hondo y traté de razonar. Patricia, por favor, al menos déjame recoger mis cosas. Pero antes de que pudiera dar un paso más, escuché el sonido de las sirenas de la policía. Ella realmente los había llamado. La miré, incrédula. «No hiciste esto», murmuré casi sin voz. «¿Qué esperabas?» Se encogió de hombros como si hablara de algo trivial. «Ahora sé una buena chica y sal antes de que te arrastren». Mientras los policías se acercaban, sentí que el estómago se me revolvía. Sabía que no tenía oportunidad contra ella en ese momento. Tomé mi bolso y me giré para irme, pero antes, la miré directamente a los ojos y dije: «Te quedaste con la casa, Patricia, pero algún día esto te va a costar caro. Vas a entender lo que significa perderlo todo». Dejé la casa, pero me prometí a mí misma que esto no terminaría así. El abogado que prometió ayudarme desapareció, y ahora mi hermana puso la casa en venta. ¿Lo peor? Descubrí que usó la herencia para pagar una deuda de juego. Pasé los últimos días intentando contactar al abogado en quien confié. Había prometido ayudarme a recuperar mi parte de la herencia. Pero ahora, su oficina estaba vacía, y nadie contestaba sus llamadas. Me senté en un banco de un parque cercano a la vieja casa, observándola desde la distancia. Patricia estaba en el jardín, hablando con un hombre elegante, probablemente un agente inmobiliario. Mi corazón se aceleró. Estaba intentando vender la casa que debía ser de las dos. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotos. Aunque no sabía qué hacer con ellas, parecía lo único que podía controlar. ¿Así es como tiras a la basura la memoria de mamá?, murmuré para mí, conteniendo las lágrimas. Más tarde, al revisar las fotos, noté algo. En la mano del agente había un sobre con un nombre familiar: Club Royal. Fruncí el ceño reconociendo inmediatamente el nombre de un famoso club de apuestas. Mi cabeza daba vueltas con las posibilidades. Decidí enfrentarla. Tan pronto como entré al jardín, Patricia se giró, sorprendida, pero rápidamente recuperó su sonrisa cínica. ¿Viniste a despedirte de la casa, Clara? Creo que ya era hora. ¿Usaste la herencia de mamá para pagar deudas de juego, Patricia? Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Sus ojos se abrieron por un segundo, pero pronto rió, tratando de disimular. «No digas tonterías. Manejo nuestro dinero perfectamente bien», respondió, pero había algo en su expresión que me hizo insistir. «Entonces, ¿qué hacías en el Club Royal? ¿Por qué entregaste el dinero que mamá dejó para salvar su legado a los apostadores?» Presioné, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Dejó de reír. El agente inmobiliario nos miró incómodo y murmuró algo sobre volver en otro momento antes de irse apresuradamente. Patricia me miró con ojos que ahora brillaban de rabia. «No sabes nada de lo que se necesita para sobrevivir, Clara. No voy a disculparme por hacer lo que era necesario». Me acerqué, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. ¿Sobrevivir? Destruiste todo lo que teníamos. Y no creas que vas a salirte con la tuya. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Ciudad de México, tiñendo las calles de un naranja suave, pero dentro de mí no había luz. Después de semanas de vagar entre oficinas de abogados y noches en un pequeño hostal de Tlalpan, había llegado al límite. La imagen de Patricia riendo en la puerta de nuestra casa, burlándose de mi desesperación, se repetía en mi cabeza como una pesadilla interminable. Esa misma casa que era lo único que mamá nos había dejado y que ahora estaba fuera de mi alcance. Con las pocas fotos que había tomado del corredor inmobiliario y del misterioso sobre que decía Club Royal, decidí que era hora de actuar. No podía permitir que Patricia siguiera saliéndose con la suya.
Me dirigí al bufete de abogados más prestigioso que mi escaso presupuesto podía cubrir. Al llegar, el aire frío de la oficina me recibió. Una recepcionista amable me guió hasta un hombre de mediana edad, cabello gris meticulosamente peinado, que me observó con interés. ¿Qué puedo hacer por ti, señorita?, preguntó el abogado, que se presentó como don Álvaro Mendoza. Le expliqué todo: la falsificación, la venta inminente de la casa y cómo había perdido hasta mis pertenencias. Don Álvaro escuchó con una calma profesional, pero cuando mencioné el Club Royal, su expresión cambió. Ese lugar tiene fama de estar relacionado con actividades ilegales. Puede que tu hermana esté más involucrada de lo que imaginas, dijo mientras encendía una grabadora. A medida que detallaba mi situación, supe que había encontrado a alguien que no se intimidaría ante los trucos de Patricia. Su equipo se puso a trabajar rápidamente. Revisaron documentos de propiedad, rastrearon firmas y buscaron inconsistencias legales. Apenas 2 días después, don Álvaro me llamó con noticias. Tu hermana falsificó tu firma, Clara. Aquí está la prueba, me dijo, entregándome una copia de un contrato claramente alterado. Sentí una mezcla de ira y alivio al ver mi nombre en un documento que nunca había autorizado. Esto no se queda así, Patricia, pensé mientras sostenía la evidencia. Con las pruebas en mano, don Álvaro sugirió que también investigáramos el destino del dinero de la herencia. Me recomendó a un contador, Joaquín Morales, que tenía experiencia rastreando fondos mal manejados. Joaquín, un hombre jovial pero muy profesional, aceptó el caso con entusiasmo. Si tu hermana realmente usó el dinero para pagar deudas en el Club Royal, podemos rastrearlo y vincularlo a actividades ilícitas. Será nuestra mejor arma. Durante los días siguientes, Joaquín y yo trabajamos hombro a hombro. Las cifras en los extractos bancarios parecían un idioma extraño para mí, pero Joaquín navegaba entre ellas con una facilidad envidiable. Finalmente encontramos lo que buscábamos: transferencias directas a cuentas vinculadas al Club Royal. Aquí está la prueba, Clara. Tu hermana vació la cuenta de la herencia en menos de 3 meses, dijo Joaquín apuntando a los números en la pantalla. El golpe fue más duro de lo que esperaba. Mamá siempre había soñado con que ese dinero fuera para algo significativo, tal vez para expandir su negocio o para garantizar nuestro futuro. Pero Patricia lo había usado para salvar su propia piel de los agiotas. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde el balcón del hostal, me prometí a mí misma que no descansaría hasta que Patricia pagara por lo que había hecho. No era solo por mí, era por mamá, por su memoria y por todo lo que ella representaba. El siguiente paso era claro: usar estas pruebas para desmantelar la falsa seguridad de Patricia. Pero necesitaba más aliados, alguien que pudiera ayudarme a exponerla. Mientras reflexionaba, una idea se formó en mi mente. Si Patricia había hecho negocios turbios con el Club Royal, tal vez sus antiguos aliados ahora fueran sus enemigos. Al día siguiente, me dirigí al exclusivo y peligroso club en el corazón de Polanco, decidida a descubrir hasta dónde llegaban las conexiones de Patricia. Al cruzar la puerta del Club Royal, no tenía idea de lo que me esperaba, pero sabía que estaba entrando en el territorio de los lobos, y la única forma de salir ilesa sería convertirme en uno de ellos. El Club Royal no era cualquier lugar. Desde el exterior parecía un edificio anodino, pero al cruzar la puerta, quedaba claro que aquí se movía mucho más que dinero. Luces bajas, mesas cubiertas con tapetes de terciopelo rojo, y una orquesta suave que apenas disimulaba las tensiones en el aire. La clientela estaba compuesta por hombres y mujeres impecablemente vestidos, algunos con risas forzadas y otros con miradas cautelosas. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras me abría paso entre las mesas. Sabía que era un territorio hostil, pero también sabía que aquí encontraría las respuestas que necesitaba. Patricia había estado aquí, y estaba segura de que alguien recordaba a una mujer desesperada que intentaba saldar sus deudas. En el bar, un hombre con el cabello gris cuidadosamente peinado y un traje que exudaba poder, me observaba. Parecía tener la autoridad que buscaba. Me acerqué, tratando de mantener la compostura. Disculpe, dije con voz firme. Estoy buscando información sobre una mujer que estuvo aquí hace unos meses. El hombre arqueó una ceja. Curioso, pero no parecía sorprendido. ¿Y por qué habría de ayudarte, señorita? Este no es un lugar donde se hagan favores, respondió llevándose un vaso de whisky a los labios. Porque esa mujer te debe mucho más de lo que imaginas, respondí, sacando de mi bolso las fotos que había tomado del corredor inmobiliario con el sobre del Club Royal. Sé que Patricia utilizó dinero ilícito para saldar sus deudas aquí. El hombre dejó su vaso en la barra, sus ojos ahora fijos en los míos. Después de unos segundos, hizo un gesto al barman, quien desapareció tras una puerta. Poco después, otro hombre, más joven pero con una presencia igualmente intimidante, se unió a nosotros. «Soy Saúl», dijo el recién llegado, extendiéndome la mano.
Manejo algunas de las cuentas aquí. Parece que tienes algo que decirnos. Saúl era directo, y eso me ayudó a exponer mi caso sin rodeos. Les hablé de cómo Patricia había falsificado documentos, vendido nuestra casa y usado la herencia para cubrir sus deudas. Saúl y su jefe, que se hacía llamar Don Félix, parecían compartir una mezcla de interés y desdén. Tu hermana nos mintió. Nos hizo creer que tenía estabilidad financiera, dijo Saúl, su voz cargada de resentimiento. Si lo que dices es cierto, eso explica por qué desapareció tan rápido después de pagar. Aproveché la oportunidad para ofrecerles un trato. Si me ayudan a desenmascararla y recuperar mi parte de la herencia, tendrán todo lo necesario para asegurarse de que nunca vuelva a engañarlos. Don Félix sonrió, un gesto que no me tranquilizó en lo más mínimo. Tienes agallas, niña. Pero si vamos a ayudarte, también esperaré que cumplas tu parte del trato. Sin otra opción, acepté. Salí del Club Royal con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez, no estaba sola en mi lucha contra Patricia, pero sabía que hacer tratos con gente como ellos era jugar con fuego. Mi siguiente paso era contactar al corredor inmobiliario, un hombre llamado Álvaro Estrada. Lo había visto junto a Patricia y tenía información clave sobre la venta de la casa. Localizarlo fue fácil, convencerlo, no tanto. No quiero meterme en problemas, dijo Álvaro, nervioso, cuando lo abordé en una cafetería en el centro de la ciudad. No estoy aquí para perjudicarte, dije, deslizando una copia del contrato falso sobre la mesa. Pero si sigues ayudando a Patricia, estarás implicado en fraude. Eso pareció preocuparlo. Después de una pausa confesó, tu hermana me contrató para vender la casa rápido. Me pareció extraño que estuviera tan apurada, pero no hice preguntas. Solo quería mi comisión. Pues vas a hacer algo más ahora, le respondí, inclinándome hacia él. Retrasa la venta. Encuentra cualquier excusa, pero asegúrate de que esa casa no cambie de dueño hasta que todo esto termine. Álvaro asintió con resignación, pero no sin antes advertirme. Estás jugando un juego peligroso. Clara, tu hermana no se quedará de brazos cruzados. Con el tiempo trabajando en mi contra, volví al despacho de don Álvaro Mendoza con las nuevas pruebas que había conseguido gracias a Saúl y Álvaro Estrada. Don Álvaro revisó los documentos con detenimiento y luego me miró con una expresión grave. Esto es suficiente para abrir una denuncia formal contra tu hermana. Pero Clara, debes prepararte. Patricia no solo enfrentará cargos legales. Esto podría destruirla por completo. Eso es lo que se merece, respondí sin dudar. Mientras salía de la oficina recibí una llamada de Saúl. Tenemos algo más para ti, dijo, su tono serio. Patricia no solo pagó sus deudas, también hizo tratos con alguien peligroso dentro del club. Esos tratos podrían llevarla a problemas mucho mayores. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Problemas que podrían acabar con algo más que su reputación, respondió Saúl antes de colgar. El aire a mi alrededor se sentía pesado. Había empezado esta lucha para recuperar lo que era mío, pero ahora me enfrentaba a una verdad aterradora. Patricia estaba metida en algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba. La tensión en el aire era palpable. Después de la llamada de Saúl, no pude dormir. Las palabras problemas que podrían acabar con algo más que su reputación resonaban en mi mente como una advertencia sombría. Sabía que Patricia había cruzado líneas peligrosas, pero ahora parecía que estaba atrapada en una red mucho más compleja. Sin embargo, no podía dejar que el miedo me detuviera. Al día siguiente, don Álvaro me confirmó que la denuncia contra Patricia había sido aceptada. Ahora, la maquinaria legal estaba en marcha. Mientras tanto, las pruebas que Saúl y el Club Royal habían proporcionado me dieron una herramienta poderosa para presionarla públicamente. Decidí atacar en dos frentes. Primero, congelar sus activos. Con la ayuda de don Álvaro, presentamos una solicitud ante el banco argumentando que los fondos de Patricia provenían de actividades ilícitas. Sabía que esto era solo temporal, pero suficiente para sembrar el caos en su vida. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en mi arma más letal. Creé perfiles anónimos y comencé a publicar detalles de sus actividades turbias. El uso de la herencia de mamá para pagar deudas de juego, la falsificación de documentos y los tratos oscuros con el Club Royal. No incluí pruebas contundentes. Todavía necesitaba mantener mi ventaja, pero las insinuaciones fueron suficientes para generar rumores. En cuestión de días, los amigos de Patricia comenzaron a alejarse. Algunos le enviaron mensajes directos, capturas de pantalla que luego llegaron a mis manos a través de Saúl. ¿Es cierto lo que dicen de ti, Patricia?, escribió una de sus amigas en WhatsApp. Están inventando cosas, respondió ella, pero su tono defensivo era evidente. El siguiente golpe fue aún más directo. Contraté a un investigador privado que rastreó los movimientos de Patricia en las semanas recientes.
Una noche, mientras esperaba frente a la casa que una vez compartimos, vi cómo llegaban dos hombres al lugar. Bajaron de un automóvil oscuro y se dirigieron a la puerta con pasos decididos. Desde mi escondite, tomé fotos. Uno de ellos llevaba un sobre grueso. Cuando Patricia abrió la puerta, los vi entregárselo. Su expresión pasó de altanera a aterrada en segundos. Los hombres entraron a la casa, y lo que sucedió después quedó fuera de mi vista. Pero el mensaje era claro. Los agiotas habían vuelto por ella. Esa misma noche, le dejé un mensaje de voz desde un número desconocido. Patricia, todo lo que hiciste está saliendo a la luz. ¿Cómo se siente que todos estén descubriendo la verdad? No respondió, pero sabía que lo había escuchado. Poco después, el caos comenzó a apoderarse de su vida. Una tarde, el banco congeló todas sus cuentas. Sin acceso a sus fondos, los pagos pendientes se acumularon y las llamadas de sus acreedores no cesaban. Mientras tanto, el corretaje de la casa quedó en pausa gracias a Álvaro Estrada, quien inventó problemas con los documentos para retrasar la venta. En paralelo, la denuncia contra ella escaló. Patricia fue llamada a declarar ante el Ministerio Público por falsificación de documentos y fraude inmobiliario. Su imagen cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse frente a sus conocidos. ¿Qué está pasando contigo, Patricia?, le preguntó una de sus amigas en una llamada que grabé gracias a Saúl. «¡Nada de eso es cierto! ¡Todo esto es un complot en mi contra!», gritó ella, pero su voz temblaba, traicionando su desesperación. Sin embargo, mi golpe más efectivo fue el que lancé directamente en su círculo social. Usando los perfiles falsos, publiqué fragmentos de sus transacciones con el Club Royal. Aunque protegí mi identidad, las pruebas eran suficientes para que todos comenzaran a dudar de ella. Patricia usó el dinero de su madre para pagar deudas de juego, decía una de las publicaciones. ¿Sabías que falsificó documentos para quedarse con la casa familiar? Aquí está la prueba, añadí en otra. Las reacciones no se hicieron esperar. Los comentarios se llenaron de reproches y burlas. Algunos de sus amigos más cercanos dejaron de seguirla en redes sociales, y varios clientes potenciales del corretaje se retiraron al enterarse del escándalo. Patricia, quien siempre había sido arrogante, ahora estaba contra las cuerdas. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara, su apariencia era un reflejo de su estado mental. Sus ojos estaban hundidos, el maquillaje apenas podía ocultar las ojeras, y su cabello estaba desaliñado. «¿Por qué estás haciendo esto, Clara?», me preguntó con una mezcla de furia y súplica. «¿Por qué?». «Porque te atreviste a destruir nuestra familia, a traicionar la memoria de mamá, y a quitarme todo lo que tenía. Ahora solo estoy devolviendo el favor», respondí, mi voz fría como nunca antes. Su respuesta fue un grito ahogado, pero antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono vibró con un mensaje de Saúl. «Encontramos algo más. Esto podría acabar con Patricia de una vez por todas». Le mostré el mensaje sin decir palabra. El pánico en sus ojos fue mi pequeña victoria. No sabía lo que Saúl había descubierto, pero una cosa era segura. Patricia estaba al borde del abismo, y yo estaba lista para dar el último empujón. El mensaje de Saúl me había dejado en un estado de expectación. Lo que fuera que habían descubierto en el Club Royal era, según él, suficiente para destrozar lo poco que quedaba de la fachada de seguridad de Patricia. Quedamos de reunirnos esa noche en un restaurante discreto en la Roma Norte. Llegué temprano, mis pensamientos girando como un torbellino. Cuando Saúl apareció, traía consigo un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa, su expresión seria. «Esto es lo que encontramos», dijo, empujando el sobre hacia mí. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Dentro había fotos, documentos y extractos de mensajes que revelaban lo más oscuro de las actividades de Patricia. Resultaba que, en su desesperación por pagar a los agiotas, había recurrido a negocios aún más turbios. Había aceptado lavar dinero del Club Royal utilizando cuentas de familiares y empresas ficticias. «Esto es un delito federal, Clara. Si esto llega a manos de las autoridades, tu hermana no solo perderá la casa, podría terminar en prisión», añadió Saúl, su tono implacable. Por un momento, me invadió una extraña mezcla de satisfacción y lástima. A pesar de todo, Patricia seguía siendo mi hermana, pero recordé el dolor que había causado, su traición y su risa cruel en el umbral de nuestra casa. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté finalmente. «Quiero que uses esto para presionarla. Si no colabora contigo, lo entregaremos directamente a las autoridades». Esa misma noche fui a buscar a Patricia. Sabía que estaba en casa, pero no estaba sola. Los mismos dos hombres que había visto antes estaban allí, sus voces resonando en la sala mientras discutían sobre dinero. Me escondí cerca de una ventana y escuché con atención. «Nos prometiste que pagarías esta semana, Patricia. No estamos aquí para jugar».
dijo uno de los hombres con un tono amenazante. Necesito más tiempo, respondió ella, su voz quebrada. La venta de la casa se retrasó, pero lo solucionaré. Eso no nos importa. Si no pagas ya sabes lo que sigue. Mi respiración se detuvo por un momento. Los hombres se marcharon poco después, dejando a Patricia sola. Entré por la puerta trasera y la encontré sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, dio un brinco. ¿Qué haces aquí?, me espetó, tratando de recuperar su postura altiva, pero sus ojos la traicionaban. Saqué las pruebas que Saúl me había entregado y las arrojé sobre la mesa frente a ella. Esto es lo que hago aquí. Sé todo lo que has hecho, Patricia, y no voy a detenerme hasta que pagues por ello. Ella tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que los revisaba, su expresión cambió de incredulidad a horror. No puedes usar esto contra mí, Clara. Si lo haces, también te salpicarás. ¿Qué pensarían de ti si supieran que me estás traicionando? Solté una risa amarga. ¿Traicionarte? ¿En serio? Tú destruiste todo lo que teníamos. Esto no es una traición, es justicia. Patricia se derrumbó en el sofá, su arrogancia finalmente rota. No puedes entenderlo, yo no tenía otra opción. Oh, siempre hay una opción, pero tú elegiste la avaricia y la traición. Ahora vas a enfrentar las consecuencias, respondí, mi voz firme. A partir de ese momento, Patricia comenzó a desmoronarse. Los agiotas, al enterarse de que sus cuentas estaban congeladas, intensificaron sus amenazas. Una noche, rayaron la fachada de la casa con palabras que dejaban claro su mensaje: pagas o pagas. En paralelo, su reputación social terminó de colapsar. Las publicaciones en redes sociales se habían vuelto virales, y las personas que antes la admiraban ahora la evitaban. El corretaje de la casa fue cancelado oficialmente cuando Álvaro Estrada presentó una denuncia por fraude, revelando que Patricia había intentado falsificar incluso su autorización como corredor. Cada día parecía un nuevo golpe. Una noche Patricia me llamó. Su voz era apenas un susurro. Clara, por favor, necesito tu ayuda. Por un momento consideré colgarle, pero algo en su tono me hizo escucharla. ¿Por qué debería ayudarte?, pregunté sin ocultar mi resentimiento. Porque no puedo con esto sola. Me equivoqué, lo sé, pero soy tu hermana. Su súplica no tenía el efecto que probablemente esperaba. Lo siento, Patricia, pero ya no confío en ti. Lo que venga ahora es solo el resultado de tus propias acciones, respondí antes de colgar. Mientras ella seguía cayendo en espiral, yo comencé a recuperar mi vida. Don Álvaro me informó que estábamos cerca de revertir la transferencia ilegal de la casa, y Saúl se aseguró de que los agiotas entendieran que ya no era su problema. Sin embargo, sabía que esto aún no había terminado. Patricia había tocado fondo, pero había algo en el ambiente que me decía que aún faltaba un golpe final. Una semana después, recibí una notificación inesperada. Patricia estaba siendo investigada no solo por fraude, sino también por lavado de dinero. Su mundo estaba a punto de derrumbarse completamente, y yo iba a estar allí para verlo. La notificación que recibí confirmó lo que ya esperaba. Patricia estaba en el centro de una investigación por fraude y lavado de dinero. Ver su nombre asociado a esos cargos en documentos oficiales fue un recordatorio de lo lejos que había llegado esta guerra entre nosotras. Pero a diferencia de ella, yo tenía algo más por lo que luchar: justicia, memoria y dignidad. Con el apoyo de don Álvaro, los días siguientes estuvieron llenos de trámites legales. Finalmente, el juez aprobó revertir la transferencia de la casa a mi nombre. La noticia llegó en una mañana despejada mientras revisaba mi correo electrónico en una cafetería. Sentí un alivio tan abrumador que las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. ¿Estás bien?, preguntó un camarero preocupado al verme llorar en silencio. Sí, es solo que es la primera vez que siento que algo bueno está pasando en mi vida, respondí, sonriendo entre lágrimas. Recuperar la casa fue más que una victoria legal. Fue un símbolo de todo lo que mamá había dejado para nosotras, lo que Patricia había intentado destruir. Sin embargo, no quería que la casa representara solo una herencia perdida o una batalla ganada. Decidí darle un propósito. Después de semanas de planeación, transformé la casa en un pequeño centro comunitario en honor a mamá. Era un espacio para mujeres que enfrentaban injusticias similares, un lugar donde podían recibir asesoría legal, apoyo emocional y capacitación para ser independientes. En la entrada coloqué una placa que decía: en memoria de María Hernández, quien creyó en la fuerza de las mujeres. Esa inauguración fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Personas de la comunidad asistieron, y algunas incluso compartieron cómo los negocios de mamá habían marcado sus vidas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo bueno estaba creciendo a partir de tanto dolor. Mientras tanto, mi relación con don Álvaro y Joaquín, el contador,
Evolucionó de una colaboración profesional a una amistad sincera. Me ayudaron a dar los primeros pasos en un nuevo camino. Estudiar derecho para defender a quienes no podían luchar por sí mismas. Tienes el temple para esto, Clara, me dijo don Álvaro una tarde mientras revisábamos documentos en su oficina. No sé si tengo todo lo que se necesita, pero sí sé que nunca quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Sin embargo, el destino de Patricia seguía siendo incierto. Su situación financiera era un desastre. Sus aliados habían desaparecido y los agiotas no le habían perdonado su engaño. Una noche, mientras trabajaba en el centro comunitario, recibí una llamada inesperada. Era ella, Clara. Su voz sonaba frágil, como si el peso de todo hubiera finalmente quebrado su arrogancia. Solo quería decirte que lo siento. Hubo un largo silencio. Nunca había esperado escuchar esas palabras de su boca. ¿Lo sientes? ¿Por qué exactamente? ¿Por traicionar a mamá? ¿Por destruir mi vida? Pregunté con un nudo en la garganta. Por todo. No sé cómo arreglarlo, pero necesitaba decírtelo. No sabía si sus palabras eran sinceras o si eran otra manipulación, pero decidí que no importaba. Ya no necesitaba su arrepentimiento para seguir adelante. Espero que encuentres la manera de salir adelante, Patricia. Pero yo ya no puedo ayudarte, respondí antes de colgar. En los meses siguientes, Patricia desapareció del radar. Las últimas noticias que tuve de ella fueron sobre su proceso legal, que terminó con una sentencia de prisión por los cargos de fraude y lavado de dinero. Su caída fue estrepitosa, y aunque sentí una tristeza fugaz por su destino, también entendí que era el resultado de sus propias elecciones. Con el tiempo, mi vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Las experiencias que viví me transformaron profundamente. La inseguridad y el miedo dieron paso a una determinación inquebrantable. Aprendí a valorar mi fortaleza y a confiar en mí misma. El centro comunitario creció, ayudando a muchas mujeres a recuperar sus vidas y luchar por lo que les pertenecía. Cada historia de éxito era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, era posible encontrar luz. Un día, mientras caminaba por las calles de Ciudad de México, recordé algo que mamá solía decir. La justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. Pensé en Patricia, en Saúl, en don Álvaro, y en todas las personas que habían cruzado mi camino en este largo proceso. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pero sabía que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, un futuro construido con las lecciones del pasado y una promesa de nunca rendirme. Los meses que siguieron fueron un tiempo de transición para todos los involucrados en esta historia. Cada uno tomó caminos diferentes, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Ahora, después de todo lo que ocurrió, quiero contar cómo terminó la vida de cada uno de los personajes que marcaron este capítulo de mi existencia. La caída de Patricia fue tan estrepitosa como inevitable. La sentencia de prisión llegó rápidamente después de que las pruebas de fraude y lavado de dinero fueran presentadas ante el juez. En su momento, intentó culpar a los agiotas y al Club Royal, pero los registros financieros eran irrefutables. Pasó 5 años tras las rejas en un penal de mediana seguridad en el Estado de México. Al principio, trató de mantener su altivez, pero la soledad y la dureza del entorno la forzaron a reflexionar. Fue durante su 3er año en prisión cuando comenzó a trabajar en un programa de reintegración social. Ahí, aprendió carpintería y empezó a escribir cartas a quienes había lastimado. Recibí una de esas cartas. En ella, Patricia pidió perdón con palabras que, aunque dolorosas, parecían sinceras. Clara, sé que ya no confías en mí, y no espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que te hice. No hay día en que no me arrepienta de haber destruido lo que teníamos. Espero que algún día encuentres paz al recordar lo que solíamos ser como hermanas. No respondí, pero guardé la carta. No porque quisiera reconciliarme con ella, sino porque representaba el cierre de un capítulo. Cuando finalmente salió de prisión, Patricia era una mujer diferente. Se mudó a Querétaro, lejos de la ciudad y del pasado. Según supe por terceros, trabaja en un taller comunitario ayudando a mujeres a aprender carpintería. A pesar de todo, me consuela saber que encontró una forma de redimirse, aunque nuestras vidas ya no se cruzan. Saúl se mantuvo en contacto conmigo durante un tiempo después de que todo terminó. Aunque al principio nuestras interacciones eran tensas, aprendimos a respetarnos. Él vio algo en mí que lo hizo replantearse su forma de operar. Después del escándalo que involucró a Patricia, el Club Royal pasó por una transformación. Saúl, quien había ganado más poder dentro de la organización, decidió cambiar la dirección del negocio. Poco a poco, eliminó los tratos con los agiotas y comenzó a enfocarse en actividades legales, como eventos privados y juegos regulados. A veces, lo que parece un golpe al negocio puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, me dijo en nuestra última conversación. Desde entonces no he sabido mucho de él,
pero estoy segura de que encontró su camino, lejos de los excesos y peligros que definían su pasado. El papel de don Álvaro en esta historia fue crucial, y nunca dejaré de agradecerle. Después de ayudarme a recuperar la casa y desenmascarar a Patricia, se convirtió en un mentor para mí. Tienes el corazón y la mente para convertirte en una abogada excepcional, Clara, me dijo el día que decidí inscribirme en la universidad. A lo largo de mis estudios, don Álvaro me guió, compartiendo su experiencia y enseñándome que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa en manos de quienes saben usarla. Cuando me gradué, lo invité a la ceremonia. Ver su sonrisa orgullosa entre el público fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Hoy, don Álvaro sigue ejerciendo, pero ahora dirige un programa pro bono para ayudar a personas de bajos recursos. Nuestra relación evolucionó de cliente y abogado a algo parecido a una familia. El centro comunitario que fundé en honor a mamá se convirtió en el corazón de mi nueva vida. En él, mujeres de todas las edades y contextos encontraban apoyo, orientación legal y un espacio seguro para sanar. Una de las primeras personas que ayudamos fue una mujer joven llamada Leticia, quien había sido despojada de su casa por un esquema de fraude similar al que sufrí. Con nuestro apoyo, Leticia no solo recuperó su hogar, sino que también decidió unirse al equipo del centro como voluntaria. Cada historia de éxito me recordaba que lo que comenzó como un acto de venganza había evolucionado en algo mucho más significativo, un legado de justicia y empoderamiento. La experiencia de luchar contra Patricia me transformó profundamente. Lo que empezó como una batalla para recuperar lo que era mío, terminó siendo un viaje hacia mi propia fortaleza. Hoy soy abogada especializada en derechos civiles y fraude inmobiliario. He dedicado mi vida a defender a quienes, como yo, han sido víctimas de injusticias. A veces pienso en mamá y en lo orgullosa que estaría de ver lo que logré con su legado. La casa donde una vez enfrenté tanto dolor, ahora es un símbolo de esperanza para muchas personas. Y aunque las cicatrices de esta historia permanecen, también son un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para reconstruir.